Hola preciosa mies del Señor, bienvenidos una vez más a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio que el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor, la honra y la gloria, por siempre. Aleluya, amén. Amados, el precioso consejo que el Señor nos tiene para hoy se llama: no me obedeces, no te puedo usar con mi gloria. Si no me obedeces, no te puedo usar con mi gloria. Amén. Y lo vamos a estar basando en el libro de Números, capítulo 20, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, hasta ahora te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque nos has ayudado, porque nos has librado, porque nos has guiado, nos has instruido, Señor, nos has alertado, Padre, para permanecer a tu lado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido también por esta mies, Señor, que va a estar escuchando esta preciosa palabra, este precioso consejo, Señor, para nuestras almas, Señor, que tú sigas tratando con ellas, que tú sigas abriendo los ojos espirituales, el entendimiento, Señor, y que tú sigas, Señor, obrando en cada uno de ellos, Señor. Y en especial también te pido por aquellos que ministran tu palabra, Señor, aquellos que llevan, Señor, un legado de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue, Señor, obrando en ellos, Señor, para que hagan un trabajo bueno y perfecto para ti, Señor. También reconozco hasta ahora, Padre, que yo simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Padre, el cual tú has llamado y el cual, Señor, así tú, Señor, lo has decidido, Padre. Pero el único honorable, Señor, aquí, de todo honor y gloria, eres tú, Señor. A ti siempre sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gracias, preciosamente del Señor. Bienvenidos. Este tema que el Señor nos ha prestado por su gran misericordia, amados, es un tema, amados, que la verdad, aquel que ha sido llamado del Señor va a comprender este lenguaje que el Señor nos va a ministrar en este video, sí, amados. Y también para aquellos que están dispuestos para el Señor les va a ministrar de una manera especial para que sus almas no sean engañadas, amén, por el enemigo, que se disfraza de luz, pero él no es luz, él es tinieblas. La palabra es clara cuando nos advierte de esto, amén. Así que el Señor me entregó este libro de Números 26 al 7, haciendo aquí alusión a lo que pasó el siervo Moisés. Sabemos que Moisés fue llamado por el Señor. Fue un siervo que el Señor trató con él de muchas maneras que a nosotros nos asombran, y que el Señor simplemente usó porque el Señor quiso. Amén. Él no quería, él era un tartamudo, decía él a Dios. Y así muchas otras cosas hermosas que podemos encontrar en la historia de Moisés, en su llamado. Pero amados, esta palabra el Señor me la ha prestado para, delante del Señor, ser honestos aquellos que han sido llamados por Dios. Porque, amados, también hay almas, lastimosamente, que se han puesto ellos o que los han puesto a ellos, ¿cierto? Pero que no han tenido el llamado de Dios para ese trabajo como obreros en la viña del Señor. Entonces, amados, algo que me sucedió a mí personalmente, y el cual el Señor abrió mis ojos espirituales de otra manera, de otro nivel, porque la verdad no lo había visto de esa manera, o sí hasta cierto punto, pero me faltaba
algo más que el Señor decidió enseñarme en el entrenamiento que Él nos entrega, Él nos va dando, amén, porque Él es bueno. Así que, amados, quiero decirles algo. Lo que pasó con Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que todo Israel llegó a aquel desierto de Sin, que era el norte del desierto de Parán, que allí también murió María, la hermana de Moisés, que en este preciso pasaje de la Biblia, en número 20, el Señor está observando la queja, la murmuración del pueblo de Israel porque no tenían agua para beber. Entonces ellos empiezan contra Moisés y Aarón a quejarse y al mismo tiempo a extrañar a Egipto. Hace que Moisés y Aarón se vayan a postrarse sobre sus rostros. Y dice allí la palabra de Dios, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amados, aquí hay algo tan hermoso para nosotros captar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y es: Moisés le falló a Dios de una manera que muchos nos hacemos varias preguntas cuando leemos esta historia. Unos dicen que posiblemente fue porque golpeó la roca y la roca representa a Jesús de Nazaret. Otros dicen que porque no le dio la gloria a Dios. Amén, esa parte es supremamente importante y así tiene que ser. Otros dicen porque Dios no quiso perdonarle su actitud de tal vez de desobediencia. Tal vez no fue una desobediencia sexual, ¿cierto? Pero fue una desobediencia en sus emociones, en sus pensamientos, en la actitud de su corazón. Hay mucho aquí por descifrar, por analizar, para nosotros crecer como aquellos que han sido llamados y hemos sido llamados y posicionados por el Señor. No que nos hayamos querido poner, porque la verdad, yo sé que el Señor llama y al que llama, el Señor guía. Así que, amados, en mi caso, yo le fallé al Señor en algo y ese algo fue de mis emociones. Pero, amados, yo nunca me imaginé que el Señor me fuera a decir: no estás apta para ministrar mi palabra. Y me dio un tiempo y me dijo en 24 horas. Y yo, escuchando la voz de Dios que me decía eso, dije yo: Señor, tienes toda la razón. Te fallé. Y aunque mi falla no fue un 100%, amados, ese 50% que me doblegó humanamente, porque Dios conoce nuestra humanidad, ¿cierto? Él sabe que no somos perfectos, que estamos en una ardua tarea hacia el perfeccionamiento, pero será hasta que el Jesús de Nazaret venga ese día perfecto para nosotros, será ese día. Pero estamos en este proceso, pero qué bonito tener al Espíritu Santo que nos guíe. Pero, amados, a lo que el Señor me estaba enfocando, porque fue la palabra que Él me entregó en número 20. Y el verso 6 y 7 cautivaron mi corazón para que yo pudiera reflexionar sobre esta palabra como una alma, una obrera que está ministrando la palabra del Señor. Amados, en mi caso el Señor me ha estado moldeando, me ha estado mostrando que no es simplemente venir y hacer un video, sino que es dejarme guiar y aprender a obedecer al Espíritu Santo. Porque yo me acuerdo que el Señor lo dijo muy claro a su sierva. Dijo: yo estaré de atalaya entre tú y los hombres, cuando Él me mandó a abrir este canal, que yo la verdad no quería porque tenía muchos temores y Él los conoce. Que estoy hablando con la verdad delante de Él. Y antes de iniciar inclusive este video, amados, el Señor me estaba ministrando de una manera tan bonita.
porque el Señor se hace sentir y se hace conocer entre sus hijos. Y de la manera no religiosa en la que tal vez hemos estado por muchos años, sin ofender a nadie, lo digo. Pero es así. El Espíritu Santo es una persona. Él es alguien tan especial, tan amoroso, tan demasiadamente bueno, que vino a hacer un trabajo para el pueblo de Dios, sin descartar a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret fue el que pagó el precio por la mies del Señor. Y el Señor me decía, no estás apta para ministrar mi palabra, y me dio un tiempo, me dijo, en 24 horas, no lo podrás hacer. Así que yo, amados, no pude, por eso, hacer el video para el lunes. Porque yo pude haber quedado callada, hago el video, pero ¿qué hago con venir? Si yo sé que estoy haciendo las cosas a mi manera y en mi humanidad. Y saben, amados, el Señor me enseñaba esta área, esta parte. Porque, amados, Él me decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí usted sigue leyendo, eso está en Mateo 7, del 21 al 23. Siguen leyendo y dicen, aquel día van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre esto, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Amados, qué importante es aprender a valorar y a atesorar y a vivir la palabra de Dios para aquellos ministros que están llevando la palabra de Dios, pero para aquellos ministros que fueron llamados, que fueron puestos por el Señor. Él los va a guiar y Él les va a amonestar y les va a decir, no es hora de que tú prediques mi palabra, porque es la palabra del Señor que es santa, porque no estás apto. Pero lastimosamente hay grupos, llamado el grupo de los apóstatas, como el Señor me estaba dirigiendo y me estaba enseñando, que lo hacen de esa manera, porque ellos no fueron puestos por Dios, porque ellos se dejaron guiar por ellos mismos, por sus carnes, por su público, llámese mega iglesias, o iglesias pequeñas también lastimosamente existe. Hay raquitismo espiritual, que están haciendo las cosas como que ellos fueran los dueños de la mies. Y el Señor me decía, es mi mies. Y si yo no estoy allí, yo decía, Señor, tienes toda la razón. Y yo decía, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Y sabe, amado, le estoy hablando también a almas allí, que a veces el Señor ya les ha hablado, les ha confirmado, les ha dicho, no te muevas, todavía no es el tiempo. Pero la persona, el alma, el ministro, el siervo, el obrero está que se quiere ya ir a hacer las cosas como que si Dios necesitara nuestra ayuda. Él no necesita nuestra ayuda, amados. Él es perfecto y Él todo lo obra en el perfecto tiempo de Él. Y nosotros como siervos del Señor necesitamos ser guiados por Él para no cometer errores como el que cometió Moisés. Moisés venía ministrando a ese pueblo, y esa palabra me la dio el Señor antes de iniciar el video también de hoy. Moisés no pudo continuar ministrando en ese pueblo, guiando a ese pueblo, porque le falló a Dios. Y aunque Moisés venía ya cansado de sus pies, ¿cierto? Como dice allí la palabra, porque ellos tuvieron que caminar mucho para poder llegar y poseer la tierra de Canaán. Y aunque sus pies adoloridos, su ánimo tal vez agotado, él recibe una mala noticia de parte de Dios, quien lo había ayudado, dirigido
para ejercer un trabajo que era guiar y era llevar la presencia del Señor ante aquellos incrédulos, porque había muchos incrédulos entre el pueblo de Israel, que necesitaban era ver para creer, y sin embargo viendo también fallaron. Pero esto no le daba a Moisés potestad para aún murmurar en su corazón, porque a lo mejor él murmuró en su corazón y sin darse cuenta, por culpa de la oposición, por culpa de aquellos corazones incrédulos, aquellos corazones que murmuraban contra Dios. Pero Moisés no le podía quitar a Dios el título de juez. El juez de toda la tierra se llama Jehová, Jehová de los ejércitos. Así que él falló. Y dice ahí la palabra que Moisés le imploró a Dios que le perdonara, que revocase su castigo, porque él quería entrar a Canaán. Pero ante aquella apelación ante el rey, Dios le dijo no. No. Así que Moisés le echó la culpa a los israelitas del por qué él no podía ingresar a Canaán. Dios le dijo, instruye, alienta a Josué, que él es el que va a seguir dirigiendo a este pueblo. ¿Cierto? De los jóvenes de los 20 hacia abajo fueron los que pudieron entrar. Entonces, amados, ¿qué nos dice el Señor a usted y a mí, aquellos que fuimos llamados a ministrar la palabra del Señor, pero puestos por el Señor? Nuestra atalaya va a ser siempre Jehová de los ejércitos. Él es nuestra atalaya. Y si Él nos está llamando, es porque Él está acompañándonos. Y si Él nos está acompañando, es porque Él demanda de nosotros obediencia. Aún en los pequeños detalles que usted y yo no nos imaginamos. El grupo de los apóstatas, amados, predican la palabra del Señor sin la presencia de Dios. Lo dice muy claro la palabra, son demonios que están ministrando en los altares. Lo están haciendo con doctrina de hombre que están excluyendo el consejo del Espíritu Santo. Están adulterando la palabra de Dios. Están adulterando la profecía del Señor. Como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero a ellos no les importa. Predican y se mandan ellos mismos, sin ley. Tratan de convencer con un poder terrenal y diabólico. Y lo hacen. Y hacen trabajo perfecto. Así que, amados, si este grupo existe y en esos tiempos existe más, como dice la palabra de Dios, antes que nuestro amado Jesús de Nazaret regrese a la tierra por su iglesia, este tipo de doctrina apóstata va a estar. Lastimosamente, la palabra de Dios se cumple porque es la verdad y nosotros lo vemos con nuestros ojos, amados. Así que, amados, nuestra reflexión para este consejo para vida eterna es: tengamos cuidado cómo nos conducimos y no nos dejemos oprimir por los factores externos que nos quieren quitar la presencia de Dios en nuestro llamado. Y saben, amado, aquellos factores externos, si nosotros fuimos de verdad llamados por el Señor, que es nuestro atalaya, entre Él y los hombres, entre nosotros y los hombres, el Espíritu Santo es el que nos va a alertar y nos va a decir sí y no. Es hora, no es hora. Me fallaste. Entra en ese tiempo de obediencia. Porque, amados, tenemos que aprender a obedecer a la palabra de Dios y a la voz de Dios. A la voz de Dios.
La obediencia, amados, al Señor, al llamado de Dios, nos demanda sujeción. Y nosotros a veces no queremos sujetarnos porque nos puede más esas áreas que están queriendo en nuestra humanidad ser más fuertes que nuestro llamado por Dios. Es este llamado del Señor, amados, nos enseña a escuchar, pero también a aprender a escuchar al Señor. Nos enseña a permanecer, a ser firmes, a aprender a ser fieles a Dios. Nos enseña a tener un espíritu de fidelidad al Señor. Nos enseña a renunciar, a morir a nosotros mismos, aunque no entendamos, aunque no queramos. Nos enseña a descansar en el Señor, y si Él habló, Él lo va a cumplir. Pero nosotros en nuestra humanidad, aún en eso le seguimos fallando. Pero Él es tan bueno. Yo le decía, Señor, ¿por qué Él es tan bueno? ¿Por qué eres tan misericordioso? El Señor, cuando hay un llamado de parte del Señor y Él te ha ubicado allí, aunque tú te sientas que no sabes nada, el Señor te va a ayudar a no cansarte, a no desanimarte, pero a aprender a dejar que tus pensamientos, que tú y yo aprenda a morir, y es morir cada día, cada día. ¿Y saben para qué, amados? ¿Para qué es todo este listado o proceso? Es para que usted y yo seamos siervos útiles al llamado. Y este llamado tiene que ser con un corazón íntegro, decidido a dejarnos guiar. Porque si no, amados, estaremos cometiendo el mismo error que cometen los apóstatas. Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, perdona mi ignorancia, perdóname, Señor. Perdóname, y Él sabe por qué se lo decía también, porque Él ha hablado a mi vida, pero a veces nosotros nos desesperamos, y yo sé que eso no solamente me pasa a mí, le pasa a veces a mucha mies, que ha sido llamada, pero como el Señor nos tiene en un proceso de espera, nos desesperamos. O todavía nos falta más de ese fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Y esto es algo tan asombroso de apreciar nosotros, amados. Porque, amados, yo me acuerdo una vez, mi niña tenía como 7 añitos. Y el Señor un día no me dejó ir a la iglesia donde yo asisto por 3 domingos. Y me llevó a visitar otras iglesias donde yo la verdad no conocía de ellos, de esta preciosa mies que se congregaban allí. Pero el Señor me llevó a observar algo que yo me quedaba admirada, porque el Señor me hablaba y me decía, mira el raquitismo espiritual. Y yo no entendía mucho. Yo decía, raquitismo espiritual, Señor. Y amados, hoy en día lo entiendo más que ese día, más que ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque a las 3 iglesias que el Señor me dejó ir, no a murmurar, no a señalar, pero el Señor me llevó a aprender, que hoy en día lo valoro y lo entiendo más, para la gloria de Él y por su gran misericordia, para que nosotros no le fallemos de igual manera. Porque, amados, el Espíritu Santo es nuestro mejor consejero. Él habla, Él nos ministra, Él nos guía. Y hoy en día, amados, esas 3 iglesias que yo fui a visitar y el Espíritu Santo me hablaba, yo sentía dolor por ellos, pero yo no los conocía. Yo le decía, Señora, ten misericordia. Amados, hoy en día no existen. Hoy en día esas iglesias no existen, desaparecieron. El pastor se volvió al mundo completamente. Y ese pastor
Me sorprende porque hablaba lenguas, estuvo estudiando, capacitándose súper bien. Bendito sea el Señor para los que tienen la oportunidad. Pero quedó fuera del partido. El otro también se fue tras unas doctrinas que para nada honran a Dios. Y el otro ya falleció. Y yo me quedo admirada porque, Señor, yo estoy entendiendo más lo que tú me querías enseñar y lo que tú me estás enseñando. Y estoy dispuesta a aprender más, aunque yo no entendiera, amado, que eso es un ministerio el cual tú me has llamado y el cual, Señor, me ha hablado de varias maneras, amados. Solamente me resta decirles, amados, este consejo específicamente es para el liderazgo, para los pastores, evangelistas, misioneros, aún para los que cantan la adoración, la alabanza del Señor, están ministrando con la adoración. Para todos ellos que fueron llamados y posesionados por el Señor, hay que aprendernos a rendir a Dios cada día. Así como cada día es nueva la misericordia del Señor para nosotros, cada día aquellos que fueron llamados por el Señor los va a guiar y les va a reprender y los va a corregir como un buen padre, porque la mies es del Señor, amados. La mies no es de nadie. La mies le corresponde a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La mies es del Señor. Así que, amados, si Dios nos llamó, es mejor obedecerlo y no dejarnos influenciar por esos factores externos y a veces internos, que nos ocasionará luego lamentarnos. Sí, porque así como el Señor sacó del partido a Moisés, ese gran siervo de Dios, ese gran ejemplo para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor tal vez diga, no estás calificado? Son cosas que el Señor nos hace entender, amados, para que nosotros no hagamos las cosas a nuestra manera, amén, sino a la manera de Dios. Así que, amados, es mejor seguir consultando a nuestro Dios, buscando el rostro del Señor, buscando la guía del Señor y su gloria. Así como se le apareció a Moisés y a Aarón en ese momento para que la peña diera agua. Esa gloria misma del Señor Todopoderoso nos va a aconsejar a nosotros hoy en día, para nosotros hacer un buen papel, un buen trabajo para el Señor, aunque seamos imperfectos. Amén. Aunque seamos muy imperfectos. Y como dice Lucas 12, el verso 48, amados, y con eso voy a cerrar. A muchos, los que el Señor entre más, la voy a parafrasear, entre más el Señor demande de nosotros, entre más el Señor nos entregue, más gloria será para Dios, más reverencia será para Dios, y más nosotros tenemos que darles cuenta. Él nos demandará más y también Él nos va a exigir más. Así que este trabajo es tremendo, porque es de Dios. Por algo será, amados, que a veces uno le teme. Bueno, al menos ese es mi caso. Yo le temía mucho a ese trabajo, porque, amados, no es simplemente venir y hacer tal vez un video, ya que estoy usando estas plataformas de YouTube y de Facebook. Es no simplemente hacer un video y estar allí. No, no. Es de verdad hacer las cosas como Dios nos está llamando a hacerlas,
porque Él se quiere glorificar. Y si Él no se puede glorificar, entonces estamos perdiendo el tiempo, amados. Y el enemigo nos puede engañar. Entonces es mejor buscar la presencia de Dios cada día, porque cada día está dispuesta para nosotros. Y si usted y yo fuimos llamados por el Señor, es mejor no huir al llamado, sino confrontarlo con humildad y decisión para aprender más. Porque Él sabe. ¿Quién más sino el Señor? A mí me disciplinó 24 horas. Y mi corazón lloró amargamente porque el Señor conoce cada intención del corazón, amados. Pero le doy gracias a Dios por enseñarme, por educarme, por aconsejarme. Y le doy gracias a Dios por darme un corazón que lo quiera obedecer, porque yo pudiera haber callado y ponerme a hacer el video y simplemente listo. Pero no, amados. Estaría haciendo o practicando lo que Dios aborrece, ¿cierto? Que es la desobediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor nos habla: obediencia quiero más que sacrificio. ¿De qué nos sirve tener multitud de seguidores o multitud de talentos y poder hacer maravillas? Que el Señor tal vez pueda usarnos con maravillas, con prodigios, con milagros. Pero al final el Señor diga: nunca nos conocí, nunca los conocí. Cuando diga: Señor, en tu nombre hicimos milagros, mira, resucitamos muertos, levantamos paralíticos. Y nosotros, el Señor nos responda: ¿cómo? No los conozco, no los conozco. Qué palabra tan demandante, amados, para un ministerio. Llámese el ministerio que el Señor te haya entregado, porque Dios nos llama a todos de diferentes maneras. Así que no hay que tampoco aceptar la envidia, porque hay almas lastimosamente que se dejan llenar de envidia. Y este demonio sí que está acabando con muchos, lamentablemente. Así que, amados, esta palabra que el Señor me ha prestado por su gloria, para su gloria y por su gran misericordia, es para que usted y yo la atesoremos, la valoremos, aquel cuerpo que el Señor ha puesto a ministrar su palabra. Y también para aquellos que están y estamos siendo oidores de la palabra de Dios, nos preocupemos por ponerla por obra, porque el Señor nos demanda que estemos viviendo en santidad. Y en la santidad también comprende nuestros pensamientos, nuestra actitud del corazón, que sujetemos aún nuestras emociones al Señor. Y si Él quiere darnos algo, Él nos lo va a entregar. Y nos lo va a entregar de una manera hermosa, como Él la sabe dar. Amén. Así que, amados, que todo haya sido para la gloria de Dios. Démosle gracias a Dios por honrarnos con su presencia, amados, porque está con nosotros en esta hora. Sí, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa mies, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, yo sé que va a hablar a algunos de allí que están esperando, Señor, que tú les alientes, pero que tú también les hables tu palabra como quieres que nosotros la hablemos, Señor. Como está escrita allí, sin levadura, Padre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque nos miras con misericordia, porque nos mantienes firmes, Señor, y porque nos entrenas, Padre. Gracias, Señor, por ese entrenamiento espiritual. Señor, llénanos más, danos más sed, más hambre por ti, Señor. Estamos sedientos, hambrientos por ti, Señor. Ministranos siempre con tu presencia, Padre. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, preciosamente del Señor, Dios los bendiga grandemente. Hoy estamos a abril 26 del 2022. Es martes. Así que me disculpan por no haberles traído el video el lunes, pero ya entendieron por qué. Amén. Dios los bendiga. Ánimo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.
Chao, amados.